Amén, gloria a Dios. Bueno, vemos que, si han estado meditando en Ageo, ¿cuántos lo estuvieron haciendo? Un poquito amén, diría alguno, ¿no? La verdad que es uno de los profetas menores. Se le dice menor no porque tengan menor importancia que los profetas mayores, sino justamente porque es breve, ¿no? El libro, digamos, ¿no? Es cortito. Y algunos datos interesantes para tener en cuenta es que, no se sabe mucho de Ageo, de la vida de Ageo no se sabe mucho. Él profetiza justamente en el tiempo en que un remanente de Israel, ¿sí? De Israel que había sido por rebelde, había sido exiliado, no fue llevado a Babilonia, ¿no? Toda esa historia, y que Dios había dicho que durante 70 años iban a estar cautivos. ¿Amén? ¿Y cuántos saben que Dios cumple su palabra? Y eso se cumplió después de muchas veces, muchas oportunidades, ¿no? Que Dios le había dado al pueblo de Israel, y había enviado profetas, había hablado y los llamaba al arrepentimiento para que se acerquen a Él, pero sin embargo nunca se volvían, o lo hacían en un momento y después de vuelta se apartaban. Y en algún momento esa palabra, ¿no? Que Dios le había dicho, que si no se arrepentían, Dios los iba a sacar de esa tierra, ¿no? Y que la tierra, mire qué tremendo, ¿no? Y decían que la tierra iba a descansar de ellos, ¿no? Qué bárbaro. Y llegó un momento en que se cumplió esa palabra. Amén. Y Dios, hermano, cumple su palabra. Así como también es un Dios de oportunidades. ¿Sí? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios que nos da oportunidades constantemente? ¿Sí? Pero también es un Dios que cumple su palabra. ¿Sí? Si nosotros no obedecemos, no le hacemos caso, en algún momento lo que Él nos dice, las consecuencias van a llegar. Y así le pasó a Israel. ¿Amén? Y fue llevado y se cumplió la palabra. Y a los 70 años, el rey Ciro, ¿no? Un rey que justamente los tenía cautivos, ¿no? Prisioneros. Si bien, podían comerciar, podían hacer todo, pero los habían sacado de su tierra, ¿sí? De sus cosas. Tocado por Dios, este rey persa, decide enviar de regreso a un grupo, ¿no? De unos 4.000, ¿no? Judíos para que vayan a reedificar Israel y reedificar el templo. Si uno mira un poquito, en realidad es eso, ¿no? Reedificar el templo a Jehová era lo fundamental, y era lo que el mismo rey Ciro, que no era judío, pero bajo el gobierno de Dios también preparó todo para que eso se pueda cumplir, ¿sí? En ese contexto más o menos es donde aparece Ageo, ¿no? Ya con este grupo, ¿no? Y algunos dicen que Ageo había nacido quizás, ¿no? en la tierra de Israel, y que había conocido el antiguo templo de Salomón, ¿no? que fue llevado de niño, ¿no? al cautiverio. Otros dicen que nació justamente en el cautiverio. Pero esos son los pocos datos que podemos tener, ¿no? Porque la verdad que no aparece mucho de vuelta. Y esto ocurre más o menos en el 520, aparece Ageo predicando, ¿no? Llevando esta palabra de Dios al pueblo que había vuelto, ¿no? a su tierra después de 70 años. Amén. ¿Sí? Y para cuando aparece Ageo ya más o menos 85 años podemos más o menos decir, ¿no? Pues hacía 15 que estaban ahí, y después vamos a entrar en eso, ¿no? Y no cumplían todavía con lo que Dios les había mandado a hacer, ¿no? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Nadie. Gloria al Señor, amén. Entonces, esto es lo que ocurrió, y el que viene liderando ese grupo de 4.000 judíos, justamente es Zorobabel, es enviado como gobernador, ¿no? Él ahí, y Josué era sumo sacerdote del pueblo de Israel. Son los dos que vienen de alguna manera liderando a ese grupo, amén. Pero una vez que son liberados de ese cautiverio, que Dios cumplió su promesa de que 70 años iban a estar ahí, pero que luego Dios lo iba a liberar, ¿no? Son liberados y van a Israel de nuevo, y sí empiezan a edificar la ciudad. Empiezan a edificar sus casas, hacen la base del templo, ¿no? Que era algo primordial en ese tiempo, porque ahí era donde se ofrecían los sacrificios a Dios, donde se reunía el pueblo, ¿no? a adorar al Señor. Y lo hacen la base, pero ahí quedó, ¿no? Las bases nada más, ¿sí? ¿Cuántos vio alguna vez una casa que se hace en las bases?
¿no? El encadenado, por ahí te queda todo ahí y pasan los años y pasan los años. No, y uno dice, qué pena, ¿no? ¿O no? Mirá, qué lástima, se ve que arrancaron bien, pero algo pasó. Uno por ahí no sabe qué pasó, qué sucedió, ¿no? Pero obviamente eso nos muestra de que algo pasó, ¿sí? Y después empiezan a crecer los pastos, ¿no? Se empieza a tapar todo. ¿Me entienden? Eso es así. O sea, hubo una base, o sea, arrancaron bien, pero ahí quedó. Bueno, así hicieron los israelitas, hermano. Amén. Arrancaron bien, empezaron bien, ¿no? Cumpliendo con el deseo de Dios, ¿no? Y por lo cual también tocó al rey persa. Porque ese era el objetivo principal, que vayan a edificar la casa de Dios. Y bueno, después de a poco iban a ir volviendo el resto del pueblo de Dios. Amén. ¿Y qué ocurrió? Bueno, sí empezaron bien, ¿sí? Pero bueno, eran libres de vuelta, por decirlo así. Volvieron a su tierra, a sus posesiones. Y empezaron bien con la base, pero después dice que aparentemente se olvidaron. Y se empezaron a ocupar de edificar solamente sus casas. Sus casas. Es tremendo. Y Ageo, ¿no? En algún momento le dice, en el capítulo 1, ¿no? Habla de esto, ¿no? Y le dice, usted dice, es tiempo, le dice, para edificar su casa. Sus casas artesonadas, le dice, ¿no? Y no es tiempo para edificar la casa de Dios. Cuando llega esta palabra de parte de Dios a través del profeta Ageo, ya habían pasado 15 años que estaban ahí. Por eso digo, empezaron bien, pero después se olvidaron, ¿sí? Yo no sé, pero muchas veces, ¿no? Muchos hijos de Dios aceptan a Jesucristo, sientan la base, ¿no? Está bueno, queda lindo, y uno dice, qué bueno, y hasta por ahí cavar un profundo para poder edificar, porque ¿cuántos saben que a mayor profundidad de los cimientos, mayor cantidad se puede edificar de edificio sobre eso? Si vos no haces una base profunda, no podés edificar muy alto, ¿sí? Porque se puede derrumbar todo después, ¿no? Y obviamente lo hicieron bien profundo, y muchos lo hacen, profundizan, pero en algún momento se quedan, ¿no? Dejan de edificar, ¿sí? Algunos porque, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Y si lo miramos, como decíamos, ¿no? En el plano espiritual, ¿no? Nuestras bases como cristianos, y después ya empiezan, ¿viste? A salir lo suyo, lo empiezan a tapar, después ya ni las bases se ven. Eso es lo que suele ocurrir, y ha ocurrido con muchos, lamentablemente, y a veces por diferentes motivos, como digo, algunos, bueno, pues han pasado cosas, y bueno, otros justamente porque se encontraron libres. Y fíjese cómo el Señor les recuerda, ¿no? Como cuando los saqué de Egipto, le dice. Yo no me acuérdense, le dice, ¿no? Como yo los saqué de Egipto también. Y ahora los vuelve a libertad, ¿no? De Babilonia, en este caso. ¿Sí? Pero ¿cuál es el error que cometieron? ¿No? Ahora eran libres, de repente, como digo, empezaron bien, pero claro, se sintieron tan bien, tan libres, ¿no? Como digo, libre para cantar, libre para danzar, libre para hacer lo que quiero, menos para edificar sobre la base que es Jesucristo, mi vida como hijo y como hija de Dios. Porque es verdad, hermano, ¿sí? La mayoría de nosotros somos lo que somos hoy, lo que tenemos bastantes años de cristiano, porque nos encontramos con Jesucristo. Porque tuvimos una base, porque el Señor nos libertó, porque antes, perdonen la expresión, pero no servíamos para nada muchos de nosotros. Y así nos miraban. ¿Sí? Así nos miraban, ¿no? Y después, como dice una persona famosa, y como te ven, te tratan. Algo de razón tiene, ¿no? Con el aspecto que dice. Y lamentablemente esto ocurre, ¿no? Y sigue ocurriendo, y por eso la palabra del Señor, aunque esto es del Antiguo Testamento, nos sigue hablando hoy. Amén. Y a veces Dios tiene que enviar una palabra como la de Ageo para que reaccionemos, ¿sí? Y fíjese, 15 años, y a ver, estaba el sumo sacerdote, estaba dormido el Josué, sumo sacerdote. Y Zorobabel también parece que también era el gobernador y de alguna manera el líder espiritual de esta comunidad. Y se ve que estaban todos en la misma, habían caído todos en la misma.
empezar, bueno, ahora puedo tener mi casa, bueno, si lo tenemos ahora, no sé, antes no podía estudiar, ahora puedo estudiar, antes, no sé, no podía hacer deporte porque ahora el Señor me sanó y ahora puedo hacer algo. No estoy en contra de esas cosas, por supuesto, ¿no? Pero a ver si me está entendiendo. Amén. Podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Me está entendiendo? Amén. Y eso es lo importante. Trabajar. Algunos no podían ni trabajar. Bueno, ni hablar en 20 años atrás, ¿no? Que he conocido, siempre digo, nosotros comenzamos en el 2001, en plena crisis. No había ni planes sociales, no había absolutamente nada. El que no tenía trabajo, hermano, tenía que andar prácticamente mendigando o esperando de algún familiar. Yo por eso siempre digo, me parece bien, ¿no? Que el que realmente necesita que hayan planes, me parece espectacular, ¿sí? Para que no estar dependiendo de otro, ¿no? Pero bueno, muchos conocieron a Cristo y aún en medio de la crisis, hermano, Dios le abrió puertas de trabajo, puertas de bendición. Y eso es tremendo, porque es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros también. Fíjense que en este caso particular, Ageo les da una palabra y les empieza a hablar en el capítulo 1 y le dice, ¿no? Ustedes plantan y bueno, no sé, piensan cosechar, voy a hacer un ejemplo, ¿no? No sé, 20 toneladas de cosas y terminan cosechando 10. Es como que siempre están ahí, siempre menos, siempre menos. Y el Señor le habla a través de Ageo y le dice, eso les ocurre porque se olvidaron de mí. Yo los liberé, les devuelvo su tierra, los envío a pesar de que fueron rebeldes. Bueno, pasaron 70 años, yo cumplo mi palabra, pero ustedes se olvidan de mí y están sufriendo las consecuencias. ¿Me está escuchando? Entonces, por eso digo, hay un punto en donde hay cosas que nos ocurren, que son consecuencia justamente de olvidarnos de Dios. Yo digo, a mí no me gusta utilizar la palabra castigo de Dios, ¿no? Aunque acá prácticamente suena que a los israelitas, ¿no? Como Dios le estaba diciendo, bueno, ¿por qué les pasa eso? Pero a mí me gusta más verlo de otra manera, ¿no? Porque justamente como una consecuencia de que yo no obedezco a Dios o de que yo no edifico como Dios quiere, que edifico como me mandó a edificar. Porque hay algo que tenemos que entender también, ¿no? El pueblo, así como el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, fue formado por Dios, de un milagro, como Abraham y Sara, un hombre y una mujer ancianos ya, ella estéril, y Dios hace el milagro, ¿no? De que Sara tenga un hijo de Abraham. Bueno, ya conocemos la historia. Y de ahí surge el pueblo de Israel. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios con ese pueblo? Que le adorara, que le sirviera. Bueno, de la misma manera, cuando el Señor nos ha llamado y nos ha escogido a nosotros, es lo mismo. Hoy nosotros somos propiedad de Dios. ¿Y por qué somos propiedad? Porque el Señor nos compró. Y no con dólares, no con euros, no con plata ni oro, sino con la mismísima sangre de Jesucristo. ¿Sí? No había otro precio por nuestra vida. Y es a través de esa sangre que justamente por esa sangre, ¿sí?, podemos entrar en el reino de Dios. Por el precio de esa sangre, Satanás no nos puede tocar. Por haber creído en el poder de Jesucristo y en esa sangre, el diablo nos tuvo que soltar. ¿Me está entendiendo? Solamente por eso, de otra manera era imposible. De otra manera seguiríamos siendo títeres de Satanás, títeres del infierno, y no podríamos ser lo que hoy somos. ¿Sí? Lo dice en la palabra. Amén. Por eso tenemos que entender de que hoy nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. A mí me gustaba por ahí, a veces, ¿no?, cuando ver cómo, ¿no?, a uno dice, bueno, no sé, por así decirlo, ¿no?, un ejemplo, artista exclusivo de tal canal. ¿Qué significa eso? Que solamente puede estar y actuar en ese canal. Bueno, nosotros somos exclusivamente para el Señor. O eso es lo que el Señor pretende, lo que el Señor quiere.
y pagó con la vida de su propio Hijo. Amén. El Padre. Y Jesucristo, dice la Escritura, se entregó a sí mismo por nosotros. A pesar de lo que podíamos haber sido, lo que seamos, lo que... no sé. Y todo ocurre y se desarrolla en el momento en que creímos en Jesucristo. ¿Sí? No es solamente que bueno, Dios ahora me libertó. No, Dios nos llama, Dios tiene propósito exclusivo también con nuestras vidas. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, el Señor tiene propósito con vos. Aunque quizás ni vos lo crees. Amén. Pero Dios tiene propósito. El tema es que vayamos encontrando ese propósito, ¿no? Y qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que fue comprada de vuelta, ¿no? Justamente Dios, por nuestro Señor, el bendito Cordero de Dios. Amén. Y a su nombre. Entonces vemos que hay consecuencias, ¿no? También, pero también después vemos que el Señor le dice, ¿no? Que los va a bendecir si ellos cumplen realmente con lo que Dios quiere. Entonces vemos que, por eso digo, a mí no me gusta la idea de Dios castigador, sino todo lo contrario. Un Dios bueno, amoroso, que nos quiere bendecir, ¿sí? Que nos quiere ver bien. ¿Sabe que la palabra bendecir significa decir bien? Desear el bien, decir cosas buenas de una persona. Y Dios le dice, bueno, que Él lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice? Esto estamos hablando de una edificación real, literal, que ocurrió, ¿no? En este contexto, ¿no? Como dije, era lo que Dios quería, había un templo. Hoy dice la Escritura que ya no dependemos más de un templo material, ¿no? Si bien es importante, lo necesitamos para reunirnos, para desarrollar nuestras actividades, la enseñanza, el estudio, bueno, todo lo que hacemos, ¿no? Pero dice la Escritura, ¿no? Que hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hoy somos nosotros templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por eso somos nosotros mismos los que tenemos que ir edificando con todas las herramientas que el Señor nos da para edificar este templo. Porque aceptate a Cristo, tener las bases. Cristo es el fundamento, la roca fundamental, ¿no? Sobre la cual edificamos, ¿no? Nuestra propia vida como hijos de Dios, y la iglesia de Cristo, que somos todos juntos, es edificada. Y bueno, para eso el Señor nos da la oración, ¿no? Un arma importante, una herramienta también, ¿sí? La palabra, ¿no? Meditar su palabra, el congregar, ¿sí? Todas estas cosas, cuando nosotros lo vamos aplicando en nuestras propias vidas, hacen que empecemos a edificar como Dios quiere. ¿Me está entendiendo? Y cuando te edificás vos, la iglesia de Cristo es edificada. ¿Sí? Por eso la importancia de que cada uno entienda esto, y cuando uno se va edificando, que estás colaborando con la extensión del reino y con que la iglesia de Cristo se haga realmente fuerte. Amén. Y justamente, primeramente nosotros, templo del Espíritu Santo, y la iglesia, dice la Escritura, casa de Dios. Alguien decía, ¿querés saber el domicilio de Dios? ¿El domicilio donde vive? Bueno, la casa de Dios, dice la Escritura en 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia viviente. Somos nosotros, la iglesia viviente de Dios vivo. Y dice también columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. ¿Y de cualquier verdad? No, la verdad de Dios, la verdad real. La verdad real es la que nos dice la Escritura. Él sabe lo que viene. Y fíjese, hermano, cada vez de vuelta repetimos esto. Dios cumple su palabra. Amén. Dios sabe lo que viene. Todo lo que nosotros estamos viviendo ahora está escrito ya de hace tiempo y va a ocurrir. Y cada vez está más cerca la venida de Cristo también, ¿no? Y en parte de esta palabra que hemos leído, justamente dice, ¿no? Que de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. El deseado es Jesucristo. ¿Me está escuchando? Amén. El deseado es Jesucristo. ¿Sí? Y también
Entender que la iglesia debe ser columna, de vuelta, algo que sostiene, ¿no? La verdad de Dios. Y baluarte puede ser un fundamento, una fortaleza que sirve para defensa, de los ataques del enemigo. Por eso la importancia también de estar dentro de la iglesia de Cristo. La importancia de ser parte de la iglesia de Cristo, porque si estamos dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Eso nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Si no, fíjese cuántas personas por ahí, hermano, usted conoce que han dejado de congregar y poco a poco dejan, se van alejando. Cuando más tiempo pasa, más lejos estás de Dios. Y ahí ya el enemigo te empieza, ¿sí? Por eso también tenemos el ejemplo de las ovejas que nos pone Dios también en su palabra. De la oveja que se va, ¿qué pasa? Por ahí la puede agarrar un lobo, ¡pum!, listo. Algunas pueden volver, ¿viste? La viene media lastimada, media llena de abrojo. ¿Ah? Pero bueno, por lo menos vuelven, ¿no? Y ahí el pastor hace su trabajo, ¿no? Hace su tarea. Pero bueno, por eso digo, pero el tema es que no todos vuelven. Por eso tenemos que tomar los consejos de Dios, ¿no? Y permanecer dentro de la iglesia de Cristo a pesar de las cosas que nos pueden tocar vivir, ¿no? Y por eso, para no apartarnos de vuelta, ¿no?, el tema de buscar de Dios, y eso ya depende de nosotros también. Tenemos que poner nuestra parte, tenemos que edificar, o si más le gusta, sobreedificar sobre el fundamento profundo que es Jesucristo. Y sí, y eso implica tiempo, implica dedicación, ¿sí? O si no, no sé, cuéntenme algunos de ustedes por ahí que han edificado alguna casa o que han visto edificar la casa de sus padres. Si se sentaron enfrente a mirar cómo la casa crecía sola o aparecía sola. No, había que trabajar. En algunos casos de a poco, pasaron años, bueno, pero hay que trabajar, no hay otra manera, ¿no? Y la casa de Dios, nuestra propia vida en Cristo, se edifican trabajando. Tenemos que hacerlo. Por eso, poner mano a la obra, invertir tiempo en oración, aunque por ahí a veces, ¿no? Yo me acuerdo una frase que me han ayudado mucho. Yo el otro día le decía, compartía, creo que en el seminario fue. Yo no sé, ¿no? Pero a mí Dios por lo menos siempre fue muy directo. Como a Ageo. Vieron que Ageo va y dice, usted de esto, usted de lo otro, listo. Si no, pum. Y a mí nunca, por ejemplo, esa idea de que Dios me andaba rogando, ¿no? Veo que aún tiene la idea que Dios te anda rogando, que Dios anda arrodillado ahí. Yo no la encuentro eso en la Biblia. Sí, Dios desea y ruega por toda la humanidad, por la salvación de toda la humanidad, pero si querés edificar, yo no veo a Dios que ande rogando. Y siempre me trató de alguna manera muy directa, ¿no? Y yo le compartía algo que me pasó en algún momento, bueno, por detalle. Se me ocurrió un día decir, yo ya daba cortos mensajes, ya empezaba a predicar, y un día dije, no, y no le dije nada a nadie, solamente Dios, ¿por qué esto, que aquello, que el otro? No sé, que me agarró algún berrinche. ¿Vio que a alguno le agarra algún berrinche en el cuento? No, a mí solo. Bueno. ¿Viste? Que algunos chicos que zapatean, todo, bueno, algo así. Y yo dije, no predico más. No sirve de nada predicar. Tenía, no sé si, 2 años de creyente. No sirve de nada predicar. Y estoy en una reunión, ¿no?, de oración en la iglesia. Miren qué importancia la reunión de oración, ¿no? Y había una hermana que tenía el don de profecía y justo estaba atrás mío. Voy a ser breve, ¿no? Estábamos ahí, porque ojo, yo no pensaba dejar la iglesia, Había determinado no predicar más. Nada más. Ni loco se me ocurría en ese momento dejar a Cristo ni dejar la iglesia. Era eso. Y la hermana atrás mío empieza, el don de profecía empieza a funcionar y me da esta palabra. Digo yo porque sabía que era para mí. Nadie sabía, ni mi esposa sabía, nadie sabía, solamente Dios. Y la hermana habla, la toma el Señor y dice, te he dicho que prediques. Y parecía que no sé, un poco más que me dieron en la nuca, encima la tenía atrás. Bueno, terminé tirado en el piso, yo no me caía nunca, le contaba a los hermanos, yo era duro, ¿no? A mí, porque antiguamente por ahí te oraban y ¿no? Te quedaba, yo le contaba a los hermanos, en esa época me la aguantaba porque me podía, ahora si lo hago, digo, capaz que me quiebro.
Y te ponías, y hasta que no te caía, no, bueno, no, yo no me caí nunca. Yo siempre decía, si me caigo va a ser porque si no me tire. O sea, en eso seguía igual, ¿no? Bueno, Dios tomó también un poco de eso, de esa terquedad para seguir, ¿no? Y bueno, y terminé en el piso, bueno, obviamente, ¿qué cree que entendí yo? ¿Se dan cuenta que Dios, yo no sé, Dios conmigo es muy directo? Yo a veces digo al otro, parece, Señor, ¿por qué no habla igual que a mí? En forma directa. Pero bueno, yo no tengo tanta vuelta, ¿no? Y le digo, y no me anduvo rogando Dios, ¿eh? Te he dicho que predique, mire, ya van casi 30 años. ¿Me está escuchando? Y se ve que, digo, ¿no? Se ve que Dios no se equivocó porque todavía seguimos. Amén. Dios sabe. Y Dios fue muy directo. Y a veces yo digo, a veces algunos necesitan, viste, como esa idea de que Dios está derrogando, no sé, que envíe un ángel o un arcángel que aparezca. ¿Viste? Dios es claro, ¿no? Es bien directo. Amén. Por eso digo, uno tiene que aprender a tomar esto, ¿no? Porque no es complicado Dios. El Evangelio no es complicado, es sencillo. ¿Sí? Una hermana decía siempre es creer y obedecer. No, pero a veces queremos, viste, una cosa. Entonces, bueno, me encontraba con esto, ¿no? De que Dios le hablaba de esta manera también al pueblo, ¿no? Y bueno, pero gracias a Dios, en este caso particular, qué bueno que hubo respuesta del pueblo. Porque Dios envía su palabra. Y a veces no hay respuesta, en este caso hubo respuesta. Y después dice también de que todos, el gobernador, Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote y todo el pueblo reaccionaron a la palabra y se pusieron manos a la obra. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? Por eso sí es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Y bueno, y el Señor le prometió bendición. Y fíjese, la Escritura que no dice en el Nuevo Testamento. Busca mi reino y mi justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Eso es promesa de Dios. No nos promete ser ricos. Amén. No nos promete otro tipo de cosas. Pero sí promete suplir nuestras necesidades. Luego, podemos entender, ¿no?, de que muchas veces perdemos tiempo en cosas que no son Dios, que nos alejan, al contrario, nos alejan de Dios. En algún momento también Dios me había un mensaje, ¿no?, que se llamaba, el título del mensaje le había puesto Adoradores de la bendición. O sea, se olvidaban de adorar a Dios y terminaban adorando la bendición. Porque le digo, hermano, y lo he visto. De repente, y lo he escuchado, porque personas que después decían, no sé, pastor, y no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando desde mi inicio. Yo hace 20 años que estoy pastoreando. Estoy hablando desde el inicio, de escuchar personas que le decían, pastor, no voy a poder ir porque ahora tengo mucho trabajo, ¿no? Pastor, hoy no voy a poder ir porque tengo que arreglar el auto, pastor. Antes andaba a pata, pero ahora tengo auto, ¿no? Entonces tengo que ocuparme del auto. Antes no tenía, bueno, y así. De vuelta, hermano, está bien que Dios justamente, a ver, ¿por qué te pensás? ¿Dios dice que nos quiere bendecir o no? Yo tengo pensamiento de paz para vosotros, dice la Escritura. No sé, pero el tema es no dejar lo fundamental, ¿sí? Las prioridades, primero Cristo, primero Dios y después viene lo demás. Y entonces todo es de bendición y se va fortaleciendo y se va firmando. Porque si no, en algún momento, lo estábamos viendo todos estos días, lo que habla Ageo también, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? En algún momento, como se dice, ¿no? Se va a cortar la cuerda. Amén. Porque acá vemos eso. O sea, y de vuelta, no es que Dios nos castigue, son consecuencias de que nosotros no hacemos lo que Dios quiere. Vamos, yo lo veo de esa manera. ¿Sí? ¿Cuántos lo pueden entender en esta noche? Y vemos también de que quizás estas personas por algún momento, ¿no?, fueron felices, entre comillas, ¿no?, teniendo estas cosas materiales, ¿sí? Incluso podemos ser cosas afectivas también. Pero la realidad espiritual es que el hombre y la mujer fueron creados para estar en comunión con Dios. Y esa es la felicidad real. ¿Sí? Alguien decía por ahí, ¿no? Porque a veces hay frases, ¿no? Decía alguien, bueno, mirá,
Si tal persona, no, un muchacho quiere estar con la chica para ser feliz, y fíjate, decía un pastor, ¿no? Porque es un infeliz entonces. O sea, te vas a casar con un infeliz y te va a terminar y vas a tener que estarlo siempre dándole felicidad, ¿no? No sé si me entienden. O sea, siempre dando y vas a tener que dar vos siempre, porque si te dice, bueno, con vos soy feliz, vale, uno va a cambiar su frase. Amén. Porque es verdad, el tema es que uno, estando solo, sea feliz porque estás en comunión con Dios, estás feliz porque, a veces me están entendiendo, y ahí sí vas a hacer bendición para la otra persona. ¿Me están escuchando ahora? Entonces, bueno, se juntan dos felices y comen perdices. Pero si se junta uno con otro que yo necesito, está como para ser feliz, y bueno, y por eso tenemos que repensar un poquito, ¿no? ¿Cuánto están entendiendo ahora? Y cantamos una canción antiguamente que decía: solo Dios hace al hombre feliz. Cuando decía hombre, dice la mujer también. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Y esa es una realidad, por eso, y cuando uno entiende esto, te pueden pasar cosas, aún estando en el camino del Señor, y te vas a sostener porque solo Dios es el que realmente te da felicidad. Aleluya. No estás dependiendo de una persona, aunque obviamente te va a afectar, ¿sí? Porque somos seres humanos, tenemos emociones, ¿sí? Aleluya. Y entonces vemos también cómo Dios promete todas estas cosas, ¿no? Al pueblo que realmente se esfuerza en edificar, y después se cumple esta promesa. Amén. ¿Sabe que yo digo por eso a veces cómo es? Porque Dios es bueno. Siempre hay una palabra que dice que por amor a su pueblo Dios no se va a callar, siempre te va a estar hablando, porque Dios nos ama como nadie nos va a amar jamás, ¿sí? Así que no se enoje conmigo. Decirle que está al lado tuyo, no te enojes con el pastor. Amén. Y después de que este pueblo recibió la palabra, la casa de Dios, el templo de Dios, se edificó. Pasaron 4 años, esto por ahí ya no está acá, pero bueno, pasaron 4 años más o menos, se calcula. Fíjense, tuvieron 15 años sin hacer nada, pero en 4 años terminaron la casa. En 4 años. ¿Sí? Y bueno, después Dios le dice allá, a través de Ageo, ¿hay alguien que haya visto lo que era el templo de Salomón? Dice que era un templo tremendo, hermano. Era enorme, en riqueza, en oro, en cuantas cosas. Y este templo era un poco más humilde, digámoslo así. Amén. Pero, ¿qué dice? Fíjese lo que dice después, ¿no? Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y sabe que muchas veces se toma este versículo fuera de su contexto, ¿no? Y siempre se da, bueno, empezamos chiquitos, pero vamos a ser súper gigantes, súper grandes, súper prósperos, súper ricos, y qué sé yo, pensamos todo. Muchas veces se toma mal, ¿no es cierto?, este versículo, y no se refiere a eso. ¿Y sabe por qué va a ser mayor la gloria postrera de esa casa, a pesar de que era mucho más chica que la de Salomón? Porque justamente el que un día pisó ese templo era el mismo Jesucristo. Por eso iba a ser mayor la gloria que aún que la primera. Porque recuerden que en el antiguo templo aún se manifestaba la presencia de Dios, todo. Pero cuando viene Jesucristo, o sea, es el objetivo, el plan de Dios para rescatar a toda la humanidad, se iba a cumplir cuando Él pisara ese templo. Cuando Él anduviera en esta tierra. Y es por eso que su gloria fue mayor, se cumplió la palabra. Dios no miente. Pero hay que interpretar también correctamente la palabra del Señor. Amén. Porque muchos usted lo va a ver por ahí, bueno, pero la gloria postrera, y siempre pensamos, no, en grandes cosas, ¿viste? No, esto era lo grande. Y decime si no era grande. Ese templo lo pisó aquel que derramó su sangre por vos y por mí. Decime si
si no es algo maravilloso, ¿amén? Si no es motivo para que realmente entender de que hubo mayor gloria. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Vamos a ponernos de pie, ya ahí vamos a estar orando.